Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. Lee así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice así la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias porque hasta aquí nos has permitido, Señor, estar de pie, Señor. Ha llegado el momento de hablar tu palabra. Dios mío, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Tu palabra que es la que nos transforma, la que nos ministra, la que nos enseña, Dios mío, el camino por donde hemos de transitar, Señor. Te pedimos que la misma ministra nuestras vidas conforme a nuestras inquietudes, nuestras necesidades, que la misma nos fortalezca y nos lleve a la estatura del varón perfecto, Señor, a la plenitud de Cristo, para gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice: se puede sentar. Mantenga la Biblia abierta, ya que vamos a navegar un poco en la palabra. Voy a tratar, a buscar la manera de ser lo más sencillo, explicativo posible, ya que el hablar de los dones del Espíritu, esto ha traído polémicas desde años, siglos y milenios, hablar de los dones espirituales. Pero yo quiero que nosotros prestemos atención en este periodo de tiempo que tengamos, y los que tengan lápiz y papel tomen nota, y los que no, pues presten atención. Yo quiero que rápidamente vayamos a la palabra del Señor. Vaya buscando el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. A lo que usted lo busca, yo voy a hacer un antesala de lo que la iglesia de Corintio estaba atravesando. Hemos escuchado y sabemos que la iglesia de Corintio era una iglesia muy problemática. Una iglesia donde era una iglesia espiritual, pero habían problemas por doquier. Problemas de división, problemas de que había uno en la familia que se acostaba con la mujer del padre. O sea, Corinto era una iglesia bastante terca, una iglesia fuerte que le dio mucho dolor de cabeza al apóstol Pablo, y nosotros nos podemos identificar con ello. Yo quiero que usted preste atención en esto, como bien dije. ¿Por qué? Porque quiero hablar un poco específicamente parte de lo que es el don de lenguas, lo que es la manifestación del Espíritu Santo, lo que es el bautismo y lo que es la llenura. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en este capítulo 12 estaba insinuando que había división entre los corintios a causa de los dones. Específicamente el capítulo 12, versículo 12 al 27 habla de los miembros del cuerpo. Y Pablo insinúa que habían cristianos que no aceptaban a otros en su grupo porque no tenían dichos dones. Y puede decirse que pueda ser el don de lenguas. Pero ahora bien, una pregunta queda en el aire, no me la conteste. Esto va a ser una prédica tipo estudio. Se dice por mucho tiempo que la persona que no tiene el don de lenguas no está lleno del Espíritu Santo. No lo he escuchado. No hablas en lengua, no está lleno del Espíritu. Tienes que hablar en lengua para ser lleno del poder de Dios. Ahora bien,
¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Buscó a Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4. Mire lo que dice la Biblia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos los que se quedaron esperando la promesa, reciben al Espíritu Santo, hablan en otras lenguas. Ahora en ese mismo libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 44 vamos a ver un segundo acontecimiento referente a este tema. Dice la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, estos son los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ese segundo acontecimiento de donde personas reciben el Espíritu Santo y manifiestan el don de lenguas. Y el último, que son tres. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: una pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué sucede? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Tres acontecimientos donde vemos tres distintos de grupos que reciben al Espíritu Santo y se manifiesta el don de lenguas. Pero es el único libro que relata dichos acontecimientos. Hechos de los Apóstoles. No hay más ningún otro libro en el Nuevo Testamento registrado en que haya habido una manifestación de esta índole. Pero, hay un pero, y un pero cambia todo el panorama. Hubieron miles de personas que recibieron el Espíritu de Dios, creyentes que no hablaron lenguas. Entonces, ahora la pregunta es: ¿será necesario o no necesario? Perdón, esa no es la palabra. Es evidente de que yo necesite hablar en lenguas para manifestar o dar a entender de que estoy lleno del poder de Dios. Es una pregunta. Queda en el aire. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ahora le quiero mostrar por la palabra creyentes en el Señor que no hablaron en lenguas, y fueron muchas personas. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 en adelante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 hombres. Ahora Pedro le está diciendo: tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo de Juan, para perdón de pecados.
para que también reciban la promesa del Espíritu Santo, pero no dice que hablaron en lenguas. Segundo texto, Hechos capítulo 8 versículo 5. Este lo voy a parafrasear porque es bastante largo. Estaba Felipe en la ciudad de Samaria, pero tiene la cita bíblica. Felipe les enseñó a los samaritanos acerca de la palabra de Dios. Les predicaba a Cristo. Muchos tenían espíritus inmundos y tenían sinnúmero de enfermedades. Habían cojos y habían paralíticos. Y en aquella ciudad había grande gozo. Y eran personas que se agolpaban. Pero había uno llamado Simón el mago, que había engañado a aquella gente. Y cuando vio que los apóstoles vinieron, que ya habían sido discipulados, que habían sido doctrinados, los apóstoles impusieron las manos sobre de ellos, recibieron al Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Tercer acontecimiento, vaya conmigo, Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 31. Quiero ir de esta manera un poco ligero porque si no el tiempo no nos alcanza. 16:31. Ahora está Pablo y Silas, ese es el antesala de el contexto de este pasaje bíblico. Pablo y Silas encarcelados, ustedes saben, a medianoche orando, la cárcel se abrió, se cayeron las cadenas y el carcelero temió por su vida. Y este hombre carcelero le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otro grupo de personas que creen en el Señor, reciben su palabra, se bautizan, pero que tampoco manifiesta el hablar en lenguas. Último, Hechos 21, 20. Capítulo 21. Todos estos relatos están en el libro de Hechos, ya que es lo que la Biblia nos muestra de los acontecimientos de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Nada más con Pedro fueron 3,000 personas. Ahora están dando otro relato que millares de judíos han creído, han recibido al Espíritu Santo, pero no han hablado lenguas. Solamente 3 acontecimientos sucedieron que se manifestó el don de lenguas en cada uno de ellos. La misma pregunta de nuevo: ¿tengo yo que hablar en lengua para saber que estoy lleno de Dios? Pregunta que se queda en el aire. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 20 versículo 22. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo. Creyente en Cristo. De modo que si hay alguno en Cristo, ¿qué dice las Escrituras? Nueva criatura es. O sea, es en Cristo. No un charlatán que venga a la iglesia y que siga con su vida doble. Persona en Cristo tiene al Espíritu Santo. Juan habló en el capítulo 20 versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El mismo Señor, antes de ascender al reino de los cielos, o cuando asciende al reino de los cielos, sopla sobre los discípulos y le dice: reciban al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Mire lo que dijo Romanos, Pablo, hablando en Romanos capítulo 8. Después todo esto vamos a explicarlo, tranquilo. Romanos capítulo 8 versículo 9. Dice:
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y afirma, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro no canta un gallo, como dicen. Nosotros no vivimos según la carne, sino conforme o según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero dice, y si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no somos de él. Claro. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Pablo le habla a la iglesia y le dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora bien, también Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, ahora voy a explicar un poco. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, por cuanto creímos en su palabra. Por cuanto vivimos en el Espíritu, Dios nos ha regalado ese privilegio. Un don, ¿qué es un don? Un don se define como un regalo, pero hay dones espirituales. Lo que es también bautismo, solamente existen dos bautismos. Dos bautismos. El que habló Juan para arrepentimiento, perdón de pecados, bautismo en las aguas. Y lo que dijo el mismo Juan, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de su pie. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad que sí? A su nombre. Entonces, cuando entendemos de que solamente hay dos bautismos, una sola fe, un solo Dios, un solo espíritu, un solo bautismo. Por eso cuando la persona se convierte al Señor, se bautiza en las aguas, va a las aguas, eso es lo que significa renuncio a mi vieja criatura. Yo quiero vivir hoy día para Cristo. Quiero dejar sepultado el viejo hombre allá en lo más profundo de las profundidades, y que se levante un nuevo hombre, una nueva mujer. Esta persona se aparta y vuelve al mundo. Esta persona no tiene que volver a bautizarse. La Biblia dice que es una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Dios. Entonces, ahora quiero que usted preste atención a esto que quiero hablar, porque las redes, lo que nosotros estamos constantemente, bueno, los que están o los que lo hacen, horas muertas viendo para edificarse. Cuidado con lo que se ve en las redes. Hemos visto que está la unción de la cachetada, la unción del chicle, la unción de la manguera, tantas unciones que existen, alaba. También se dice que está el bautismo en llantos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El bautismo en carcajadas, en risa, eso no lo dice la Biblia. Cuidado con lo que decimos que no esté en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Solamente Dios bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y uno se bautiza humanamente, tiene que tomar la decisión de bautizarse en las aguas. No existe otro bautismo.
Entonces vemos personas que por querer comercializar las redes dicen: vea la unción de esto, vea la unción de lo otro, vea el bautismo de esto, el bautismo del otro. No es bíblico. Y yo no puedo decir que la Biblia lo dice, o añadirle, porque yo estoy añadiendo lo que no dice la Biblia. Yo no puedo especular o inventarme o sacar un concepto en la cual la Biblia no dice. Sí, es verdad que la Biblia no habla todo, pero tampoco puedo dejar que mi mente siga divagando en inventar algo que no lo dice la Biblia, porque estaría haciendo una herejía. Yo, en cuanto a la Biblia, si no lo dice, le pregunto a Dios, pero no imagino nada. No, porque es que yo creo, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, porque no tiene peso ni validez. Yo puedo hacer, si acaso, un exégesis o hacer mi propio análisis, pero no puedo alterar, porque puedo torcer las Sagradas Escrituras. Y se ha dicho por mucho tiempo que la persona que no habla en lenguas no está lleno del poder de Dios. Entonces, ¿dónde dejamos los textos bíblicos? ¿Dónde dejamos los textos bíblicos? Que la Biblia nos muestra y nos enseña de que tenemos al Espíritu de Dios. Hemos sido sellados, hemos recibido el Espíritu Santo. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y estará con nosotros, y dijo, y estará en nosotros. ¿En dónde quedan esos textos? Pero ahora bien, sucedió que hay contexto. Vaya conmigo de nuevo, retroceda y vaya a Hechos de los Apóstoles. Vamos a explicar entonces el porqué de las cosas, porque todo es con un propósito. Mire lo que dice la Biblia, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, específicamente cuando le habla a la gente que estaba reunida. Versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En el 10:47 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles: y los fieles de la circuncisión, estoy ahora en Hechos 10:47, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, igual que los primeros, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pedro dice lo siguiente: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el último texto de Apolos y las personas que habían recibido lo quiero definir de esta manera. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el aposento alto están todos reunidos esperando la promesa. De repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los que estaban de Ponto, de Fenicia, de Asia Menor, se quedaron atónitos, perplejos. ¿Qué es esto que está sucediendo? Los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Señal. Entonces también los de la circuncisión, los primeros cristianos, apóstoles, ven que en casa de Cornelio se derramó el poder de Dios y los oían hablando en lenguas. Otra señal de que sobre los gentiles también puede venir el poder de Dios. Y el mismo Pablo en Corintio dice: así que
las lenguas son por señal. Dice, no a los creyentes, este es 1 de Corintios capítulo 14 versículo 22, sino a los incrédulos, a los que no creen, no los inconversos, también se pueden incluir, pero es para las personas, como hablábamos el domingo, que están en la casa de Dios pero no creen en nada, ni en la luz eléctrica. Tienen que meter el dedo dentro del receptáculo para que puedan entonces agarrar un voltaje, un cantazo como decimos, para que puedan creer. Entonces aquellas dos manifestaciones son evidencias de una señal para que entiendan que el poder de Dios se derramó, como dijo Jesús. Quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean revestidos del poder de Dios. Entonces, como aquella gente no creía que el poder de Dios se iba a derramar, entonces los oyen hablar en sus propias lenguas en la cual habían nacido. Y Cornelio y su casa también recibe el Espíritu Santo, y los oyen los apóstoles hablar en lenguas también. Una señal, no para el creyente, sino para el que no cree, para el incrédulo. Pero qué tanto menosprecio había en la iglesia de Corintio a causa de las lenguas. Porque el que habla en lengua piensa que está loco. Pero claro está, el que habla lengua ¿es que tiene el Espíritu Santo? No necesariamente. Si yo hablo lengua, ¿quiere decir que soy lleno del poder de Dios? No necesariamente. Porque los brujos del vudú en África hablan en lenguas. Porque los monjes del Asia hablan en lenguas. Algunos intérpretes dicen que cuando los profetas de Baal estaban en la cumbre del Carmelo, que estaban dando voces, gritando frenéticamente, algunos dicen que estaban hablando en lengua, se cortaban, chorreaba la sangre. Entonces los demonios creen y también tiemblan. Los demonios también hablan lengua, no se impresione por eso. Entonces no es que quiere decir que el que yo hable en lengua estoy lleno del poder de Dios, porque hay personas, y se ve mucho constantemente, que están predicando, se turban, se enredan la lengua y hablan lengua. Alaba. Entonces, para no quedar en vergüenza, se le olvidó lo que iba a decir y comienza a decir rucutucu tacataca, Rambo saca la bazuca, y eso es un disparate. Alaba la gloria. Si te turbaste, te turbaste. Si te enredaste, te enredaste. Usted tiene que seguir adelante. No se invente la lengua, porque Dios no está en el asunto. Eso no identifica que está lleno del poder de Dios. Eso se ve constantemente hoy día. Se enredó, se le olvidó y comienza a hablar lengua. Eso es un desorden. Para eso uno se tiene que preparar bien. ¿Sabe por qué yo traigo este tipo de mensaje? Porque a mí me corresponde hacerlo. Esto es doctrina a la iglesia. Y mientras esté a mi alcance, yo voy a enseñar al pueblo, porque es mi responsabilidad. Y usted no puede quedarse como niño influctuante, que es movido por cualquier viento, por donde quiera. Y dicen algo y amén. No, usted analícelo por la palabra. Claro, yo le digo, estoy siendo bien básico para que usted me pueda entender. Esto es mucho más profundo, esto es polémico. Hay gente que dice y afirma, y más la iglesia pentecostal. Escuche bien, nosotros somos pentecostales, pero yo soy pentecostal de los que busca atrasar bien la palabra de Dios. Alaba. No a decir disparate, ni emocionar a nadie, ni nada por el estilo. Claro, se me sale una lengua, alabo a Dios. Si me toca el espíritu y tengo que lanzar, danzo en el espíritu también. Pero mayor que todas esas cosas es la educación. ¿Por qué? Porque le dijo el profeta menor: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y hay muchos pastores hoy día que lo que están es entreteniendo y diciendo medias verdades. Y yo entiendo que una media verdad es una mentira. A su nombre. Entonces tengo que entender que los tres acontecimientos que sucedieron en Hechos de los Apóstoles, que el poder de Dios viene sobre de ellos, contextualmente, en contexto, fue con un propósito.
aquellos en el aposento alto tenía que ser derramado el poder de Dios, hablar en lengua para que se entendiera que se cumplió la promesa dada por Jesús, el Espíritu Santo. Entonces vemos también que a Cornelio y su familia, para aquellos incrédulos apóstoles, los primeros cristianos, o sea, cuando digo los primeros cristianos, los que caminaron con el maestro, Juan, Jacobo, Pedro y todos los apóstoles, tenían que ver que también sobre de los gentiles, ahí entramos usted y entro yo, porque no somos judíos, entonces se derramara el poder de Dios y vieran que magnificaban a Dios y ellos mismos entendieran, espérate, sobre de ellos también vino el poder de Dios. O sea que no es solamente para nosotros, sino es para toda persona que crea en Él, que le ame a Él, que le busque a Él, que confíe en Él, que crea en Él. Entonces Apolos y las demás personas también, acontecimientos, contexto, sucedía algo que tenía que ser manifestado para entender que el poder de Dios se había manifestado en aquel lugar. Pero vimos también que hay otras personas que no hablaron en lengua, pero que también recibieron el poder de Dios. O mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Hombres que estaban llenos del poder de Dios, hombres que estaban llenos del poder de Dios. Comenzamos en Éxodo capítulo 31, versículo 3. Jehová hablando y le dijo: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Cuando el Espíritu de Dios te toca, te llena, te transforma, Él te capacita. O sea que no necesariamente yo tengo que hablar en lenguas para tener el poder de Dios dentro de mí. Yo puedo estar llenito del poder de Dios y no soltar una lengua, pero se me para un enfermo al lado, le pongo la mano y queda sano. Alaba. Entonces cuando hay una persona endemoniado, sin hacer mucho ruido y ni mucho alboroto, le pongo la mano y el demonio salga del cuerpo. No necesariamente tengo que manifestar el don de lenguas, y el que lo tenga no las menosprecie. Alabe a Dios por medio de las lenguas. Si se le sale la lengua en adoración, en oración, usted lo haga, porque dice que el que habla en lengua, a Dios habla. La gente no lo entiende, a no ser que lo interprete, pero se edifica a sí mismo. No podemos menospreciarlo tampoco, aunque tiene su contexto, que el que habla en lenguas pide en oración poder interpretarla, porque no es bíblico. El apóstol Pablo enseña y dice que el que ora en lenguas pida poder interpretarlo, porque los que lo están escuchando no se edifican, no entienden. Pero si usted está solito orando en el altar o en su casa, en su aposento, y de momento no le salen palabras humanas, pero comienza a hablar en lengua, está hablando en el Espíritu. Hay una conexión directa. Eso ni aún los demonios ni el infierno puede entender lo que usted está hablando, porque usted se está comunicando directamente con el de arriba, con el que hizo el cielo e hizo la tierra. Aleluya. Fuerte el aplauso si es para Cristo, por favor. Entonces, Miqueas capítulo 3 versículo 8. Miqueas, mira lo que dijo Miqueas. Miqueas dijo: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, Miqueas estaba lleno para hablar la palabra de Dios. Yo soy lleno del poder de Dios para servir a Dios. Yo soy lleno del poder de Dios para edificar a otro. No podemos encerrar que solamente el ser lleno del poder de Dios es danzar. El danzar podemos pensar que es una manifestación. No, ni tampoco es manifestación. Es una reacción cuando el poder de Dios te toca. El salmista dijo: ¿qué viste, Jordán, que te echaste atrás? O tú, montes, collados, que saltaste como corderitos. Y el mismo salmista dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra.
O sea, cuando el poder de Dios me va a tocar, yo tengo que reaccionar, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo quedarme tranquilo o tranquila como si nada estuviera pasando. Cuando el poder de Dios me toca, algo yo tengo que reaccionar, algo yo tengo que hacer. Pero claro está, si yo tengo mi corazón dócil, si yo tengo mi corazón sensible, el poder de Dios me toca, yo lo manifiesto, yo reacciono. Ahí es donde entra que la persona puede llorar. No es que está siendo bautizado en llanto. No. Es que la persona está sintiendo, puede ser que esté sintiendo el favor de Dios en ese momento, por eso llora. Está llorando, siente que le falló a Dios, pero siente su misericordia, por eso llora. Cuando la persona siente que le falló a Dios y de momento le toca el poder de Dios y comienza a llorar: Señor, gracias porque soy inmerecedor, inmerecedora, por eso está llorando. La persona cuando lo toca el poder de Dios, entonces puede salir corriendo. Hay personas que no pueden controlarse, que no pueden aguantar, tienen que manifestar algo. David dice que cuando trajeron el arca de Jehová, él danzaba como corderito de la manada en la presencia de Jehová. Entonces yo entiendo que cuando yo estoy danzando, yo me estoy gozando en la presencia de Dios. Por eso el profeta dijo que el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, yo tengo que gozarme en Él. Yo tengo que manifestar algo. Pero ¿sabe por qué digo que hay que tener cuidado cuando el Espíritu de Dios toca a una persona y comienza a reírse y a reírse y a reírse? Eso se puede tomar hasta como una burla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que Dios me toque, yo puedo reírme del gozo, pero no carcajada, por favor. Porque es que no lo dice la Biblia. No es bíblico, no es bíblico. Y estos disque grandes hombres haciendo cultos en sus megas iglesias, son anfiteatros grandísimos, y las personas se quitan los gabanes y los tocan por encima y ja, 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 ja. Y ¿y cuál es el chiste? Alaba. A mí eso no me edifica. Sí me edificaría viendo una persona que está en llanto, me va a transmitir de que esa persona está recibiendo el perdón de Dios. Pero algo en exceso como lo que es eso, se sale de contexto. Y esto es algo celestial, algo divino. Esto es algo que es de respeto. Esto no es cualquier persona, esto es a Dios que estamos sirviendo. Y todo se hace en orden y con modestia. A su nombre. Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hasta Elizabeth fue llena del Espíritu Santo solamente con escuchar la salutación, el saludo de María. Fue llena del Espíritu Santo. El niño, la criatura saltó en su vientre. En ese mismo capítulo 1, versículo 67, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Profetizar. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Sabemos que cuando Jesús fue llevado al desierto fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, como leímos anteriormente, los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y no necesariamente tuvieron que hablar en lengua, aunque lo hicieron, por lo menos Pedro y Pablo, porque Pablo dijo: yo hablo más lengua que todos ustedes. Pablo en ese caso, él le dice a la iglesia de Corinto: ustedes quieren decir quién habla lengua, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para que la iglesia sea edificada. Y no quiero decir con esto que si usted habla lengua no las hable, no. Háblelas y gócese. Gócese en el Espíritu. Cuando me toca el poder de Dios, las hablo, sí.
Me encanta porque me estoy edificando. Mi alma, mi espíritu se está nutriendo. Pero es diferente cuando yo comienzo a hablar en lenguas y estoy 5 o 10 minutos hablando y hablando y hablando y no digo nada después de esto. Pues entonces ahí es donde está el detalle. Pablo dijo, si no las interpreta usted, tiene que haber intérprete en la iglesia. Si no, mejor haga silencio y ore para usted mismo. Pero no venga a confundir a los hermanos. Porque se supone que si alguien habla en lengua por varios minutos, yo me quedo, primero que nada, yo me quedo receptivo porque voy a esperar un mensaje de parte de Dios. Es el orden bíblico. A su nombre. Pero comienza a hablar y esto y lo otro y de momento nada. Por respeto no le digo a la persona, deme el micrófono. Porque no es bíblico. No es lo que enseña. Esto es doctrina bíblica. Los dones del Espíritu es doctrina bíblica de la iglesia. No podemos ninguno. El apóstol dijo, no ignoremos ninguno los dones espirituales, porque ellos son los que nos edifican a cada uno de nosotros. Voy a terminar. Mire, busque conmigo la palabra. Dios, por medio de su Espíritu, nos ha bautizado. Leímos en Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Eso lo hace el Espíritu en nuestras vidas. Lo mismo el 14:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Como señal, el Espíritu de Dios nos ha ungido. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseñará todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Y hay muchos otros textos bíblicos que pueden afirmar que nosotros tenemos al Espíritu Santo y no necesariamente tenemos que hablar en lenguas. Sí manifiesta instantáneamente, de inmediato, que la persona recibió el poder del Espíritu Santo por medio de las lenguas. Viene una persona inconversa de la calle, se ora por él, la persona cae en bendición, comienza a hablar en lenguas, está haciendo o dando una señal de que recibió el poder de Dios. Son señales, pero no me puedo limitar. Digo esto porque hay personas que se han entristecido, que llevan años en la iglesia, años, y solamente enfocados en hablar en lengua, y como no han podido hablar en lengua, se han hasta retenido en sus hogares. Maestros, evangelistas, como no hablan en lengua, piensan y dicen que no son llenos del poder de Dios, pero tienen una sabiduría para explicar la palabra que yo le digo, es que tú estás esperando hablar en lengua con la sabiduría de ciencia que tú tienes de interpretar las Sagradas Escrituras, y no te das cuenta que eso es uno de los dones del Espíritu Santo. Estás enfocado solamente en hablar en lengua. Tú no tienes que darle señal a nadie de que has recibido el Espíritu Santo. Yo sé que yo tengo el Espíritu de Dios por dentro, porque Él es el que da testimonio de mí. Él me dirige a toda verdad y a toda justicia. Cuando cuento con Él, Él me dice lo que tengo que hacer, y todo me obra para bien. Lo que hago prospera en mis manos, porque lo que Dios hace es capacitarnos por medio de su Espíritu. No nos menospreciemos si no lo hacemos. A
Anhélelo, porque es un privilegio. Deséelo, porque cuando ora, créame, eso es como si le metieran un 220 de electricidad y se recargara sus pilas. Pero sobre todas las cosas necesitamos anhelar los dones espirituales. Sin ellos la iglesia no se edifica, la iglesia no crece. Tienen que haber maestros, evangelistas, pastores, tienen que haber misioneros, tiene que haber don de profecía, don de ciencia, don de sabiduría, imposición de manos, don de sanidades, lengua, interpretación, discernimiento de espíritu. Y ve que cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo. La mano no puede decirle a los dedos, no te necesito. Todos somos un equipo. Necesitamos anhelar los dones del espíritu, de servicio. Todo es con un propósito. Pero procuremos, no menospreciemos los dones espirituales. Eso no puede carecer en la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo se está muriendo. Y si no está el Espíritu Santo, no hay dones, no hay manifestación. Sería un club social. Póngase sobre sus pies. Voy a seguir diciéndole a la iglesia de Saluda que hay que vivir como la iglesia primitiva, anhelar el fuego del Espíritu Santo, que vuelvan de nuevo el día del Pentecostés a estos tiempos, porque queremos un avivamiento, queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que volver al principio, como lo hizo aquella iglesia que le dio resultado. Dice la Biblia que no había nada que los apóstoles no hicieran, porque el poder de Dios estaba con ellos. Procuremos ser llenos del poder de Dios, procurar los dones del Espíritu.